sí, un impacto en la esfera de, che, ¿cómo tengo que manejarme políticamente en la Argentina para preservarme dentro de la política y para hacer carrera en la política? El tipo que se dedica profesionalmente a la política. ¿Es peleando contra los poderes constituidos, como podría haber sido en los años 70? Aunque eso no quiere decir que estemos de acuerdo con las opciones, digamos, Sí, la vía armada, ¿no? tácticas, las opciones tácticas que hicieron determinadas organizaciones en ese momento. ¿Estamos? Que aparte no eran el conjunto de los sectores populares, ni mucho menos, eran una parte de los sectores populares. Básicamente la clase media estudiantil, digamos, para ser muy, muy precisos. O es de alguna manera colaborando asociándome con los poderes reales constituidos y de mayor porte. Y acá sí puede ser lo que vos planteás. La dictadura genera un impacto en ese plano, digamos, de la actuación política. ¿Está? Que es lo que Weber define, y vos muy bien trajiste a colación, con lo de la ética de la responsabilidad. Weber decía que había dos éticas. Para hacer política, entonces, hay dos maneras de tener ética. Se nutre de dos éticas. Okay. No es que son dos éticas opuestas. Okay. Se nutre de dos éticas. Y hay que tener las dos a la vez. Tenés que tener las dos al mismo tiempo. Okay. Una es la ética de la convicción, que es la más urticante de todas. ¿Estamos? Y la otra es la ética de la responsabilidad, que obviamente es la más opinable, por lo tanto es la menos urticante. ¿Por qué? Porque está más sujeta a discusión, deliberación. ¿Estamos? En cambio, la ética de la convicción tiene menos margen de ¿qué? De discusión. ¿Qué es la ética de la convicción? La ética de la convicción es hasta dónde vos sos consecuente con los ideales que decís profesar. Si lo queremos poner rápidamente en línea, es el discurso y los hechos. ¿Qué es lo que pasaba con la chica radical que dice, che, están estas convicciones, está esto es lo que dice el radicalismo? Están los principios fundantes del radicalismo. Y cuando voy a ver las votaciones, me encuentro que mis dirigentes... Con algo opuesto. Imagínate si se levantaran de la tumba Irigoyen, Alén, Moscón y qué sé yo. Y te digo, epa, ¿qué pasó acá? Ahora, imagínate si se levantaba Perón de la tumba durante los años 90. Le hubiera pasado exactamente lo mismo. Sí, sí. Y entonces, ¿qué es lo que viene sucediendo y que tiene directa relación con la crisis de representación política? Que desde el punto de vista de la ética de la convicción, sí. Es decir, ¿cuál es el nivel de consecuencia que yo tengo con los ideales que digo profesar o que profesa el espacio que integro, independientemente de que la gran mayoría de los integrantes de ese espacio estén haciendo algo contrario a lo que dice ese espacio profesar? Porque, viste, imagínate, por ejemplo, si yo me salgo del radicalismo y me voy al peronismo, digamos, a partir de que se canta la marcha y el contenido, digamos, de lo que se canta en la marcha, que tiene que ver con lo que se ha venido haciendo desde el peronismo desde hace 4 para 5 décadas. ¿Se entiende? Entonces, que es también lo que hay que ver en términos de vaciamiento ideológico. Viste que a veces se habla del vaciamiento ideológico o el desustanciamiento ideológico, todo tiene que ver con lo mismo. Es como los principios, digamos, las banderas, los fundamentos que tenían, digamos, tales espacios políticos, que aparte eran de representación mayoritaria, como eran claramente el peronismo y el radicalismo, cómo fueron virando ideológicamente hacia otros vectores e inclusive hacia sus opuestos desde el punto de vista programático o ideológicos. Es decir, ¿qué tiene que ver el peronismo, por ejemplo, para citar el fenómeno de los 90? Después, obviamente, esto, digamos, se lo va a reprocesar desde el punto de vista del discurso y el relato kirchnerista, pero es un capítulo aparte al cual vamos, si querés. ¿Qué tiene que ver el acervo doctrinario, ideológico y programático del peronismo con la política de los 90? Llevada adelante por el PJ, encabezado por Menem, pero por el PJ. Y avalado por muchos sindicatos. Pero, por favor, pero chiquicientos. O sea, ahí la dirigencia sindical fue sacando, digamos, las fracciones que conducía en oposición Ubaldini y después el MTA, que es un poco el origen de los Moyanos, que es en oposición.
tardía, si querés, en parte, pero por parte de Ubaldini siempre estuvo, digamos, en contra. Después vos tenés un sindicalismo que fue también adicto, o sea que no es solamente un problema de la dirigencia política. Ahora, este problema en el radicalismo es mucho anterior. Digamos, lo que pasa es que de vuelta, desde el punto de vista del relato, del discurso adentro de estos partidos, se melonea mucho y se empaqueta mucho. ¿A quiénes? A la militancia, y en particular a la militancia más joven. Que, bueno, imagínate, yo entiendo a esta chica radical Aguada que, viste, siente una contradicción absoluta que la lleva digamos, a decir lo que dice, que es bastante trágico, por cierto, en el sentido de, che, yo venía acá y me gustaba esto y quiero hacer esto, y en realidad lo que me vienen demostrando es que la política pasa exactamente por otro lugar. En el radicalismo, este problema no tiene 40, 50 años como en el peronismo. Este problema tiene 100 años en el radicalismo. Y no es por lo que dice Milei, sino en realidad es cuando comienza lo que se denomina el proceso de alvearización del radicalismo. ¿Por qué en algún momento el radicalismo pierde el favor popular? Y eso se lo termina quedando el peronismo. ¿No nos preguntamos al respecto de eso? Es una buena pregunta. En algún momento el peronismo reemplaza al radicalismo en términos de, che, ¿quién representa más genuinamente los intereses de las mayorías populares? Queda clarísimo que desde el punto de vista histórico, en algún momento el peronismo reemplazó al radicalismo. En ese sentido. ¿Y por qué razones? Porque evidentemente el radicalismo en algún momento pierde su base popular. Pierde la representación de, digamos, de lo popular, entendiendo que lo popular también estaba en mutación. Porque ya vimos que a partir de la crisis del 29-30 la Argentina empieza a mutar desde el punto de vista del modelo productivo, y eso implica una mutación en otros órdenes. Pero claramente el radicalismo pierde la capacidad de poder representar más genuinamente lo popular, y en ese sentido es reemplazada por el peronismo. Si no, esto hay que explicarlo a partir de cosas, digamos, de otra dimensión. Sí. Y tienen explicación directa desde el punto de vista, digamos, de la política, la sociología. En el sentido del peronismo viene a representar algo que no se estaba representando bien. Que lo empieza a representar bien Perón. Ahora, en algún momento el peronismo también pierde eso. Y aparece Milei y representa eso popular. Pero claro. Que es lo novedoso, porque Macri no representaba lo popular. Exacto, en parte. En parte lo viene a representar Milei, porque en realidad hoy Milei representa, digamos, un mix de una cosa popular, digamos, sin mayor nivel de definición ideológica previa, y otra parte que tiene que ver Recoleta que quiere y otra parte que tiene que ver con matar a ese mismo sector popular. Claro, que tiene que ver con el clivaje más bien, digamos, peronista, antiperonista, y con el vector antiperonista, que fue, digamos, es lo que explica la segunda vuelta de Milei. Una parte lo de él, que tiene que ver con... Pero volvamos a lo del radicalismo. No, digo, entonces el radicalismo, el radicalismo se empieza a perder ahí, históricamente hablando, en la Argentina. Sí. Históricamente hablando se empieza a perder, y de hecho... Y el peronismo después de la dictadura. El peronismo, a partir de... Después de la dictadura, digamos, lo que sería la recuperación de la democracia, comienza a tener problemas desde el punto de vista de su consistencia ideológica. Claro. Que entonces es una cuestión de que el mismo... Que arrancan con la renovación. Sí, que el mismo sistema le dice a los políticos... El sistema, digo, en términos de grupos de interés concentrados, les enseña a los políticos que para tener éxito en la política van a necesitar sus recursos, y para necesitar sus recursos tienen que abandonar sus convicciones. Sí, y más si vos vas a... Abandonar la ética de las convicciones que hablaba. Claro, es decir, la ética de la convicción, digamos, comienza a resquebrajarse y se convierte en otra... Porque en realidad la ética de la convicción, finalmente, ¿qué es? Tiene una dualidad, la ética de la convicción. Sí. Por un lado es lo que yo profeso públicamente, y después está lo que... Yo hago. Y yo aparte creo que es lo que hay que hacer, que sería, ¿cuáles son los ideales que rigen mi actividad? Claro. Pero por eso ahí tenés que diferir lo público, digamos, de lo que sería la faz superyoica, si yo lo tuviera psicoanalíticamente, del político o la política que estemos analizando. Pero del punto de vista de un determinado espacio, con determinadas banderas, determinados principios fundantes, determinado programa, etcétera, 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 la ética de la convicción es que tan consecuentes somos con eso. Claro. Entonces...
che, desde el punto de vista del radicalismo, ¿se es consecuente con los principios fundantes de la Unión Cívica Radical en los términos de Alén y los términos de Irigoyen? Que de alguna manera viene a tratar de recuperar a Alfonsín, aunque Alfonsín, digamos, lo logra en parte y no lo logra, digamos, porque ahí hay cuestiones de otro orden que hay que analizar también, que tienen que ver con, bueno, che, el fracaso desde el punto de vista de la política económica, desde dónde se explica en el caso de Alfonsín. Pero convengamos que había una voluntad y una vocación de recuperación, más de eso que de un radicalismo más opuesto o no tan de cara a la gente. Independientemente también del problema del antiperonismo que cruza el radicalismo, que siempre es una carga. Ahora, esa ética, vas a preguntar eso, seguro. Porque claro, porque ahí yo podría ir con Miriam Bregman. ¿Queda agua en el mate? Sí, dame, pasame esto aunque esté frío, no importa porque ya no doy más del... Voy a calentar. Entonces yo podría escuchar a Miriam Bregman, coincidir mucho con esto. Muy bien, y muy buen ejemplo. Nos dice, che, pero pará. Y no, uno tiene que oponerse 100% a todo lo que plantea el otro, por ende no debería uno nunca hablar ni siquiera por asomo en el pasillo con la oposición a quien sea tu oposición. Es decir, hay una esfera de decir, bueno, che, si yo solamente sigo mis convicciones, ¿dónde está ese límite? Porque, mi riesgo es quedarme también simplemente buscando quedar consciente, o sea, quedar conforme con mi ética de la convicción, dar discursos muy bonitos, decir cosas que van siempre 100% y hacer cosas que van 100% de acorde a mi ética, pero no transformar nunca la realidad y representar a un 2-3%, hacer una buena elección de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el límite de la ética de la convicción? Eso está, digamos, el proyecto de uno tiene que poder implementarse en la práctica. Porque si no se puede implementar en la práctica, en realidad yo me estoy quedando solamente en la enunciación. ¿Se entiende? En lo que habitualmente se denomina lo testimonial. ¿Viste cuando se dice, che, es testimonial? Claro. ¿Qué quiere decir que es testimonial? Que da testimonio. ¿De qué? De lo que le parece que está bien. Pero, digamos, cuando al mismo tiempo se dice eso es meramente testimonial, se está diciendo, che, no tiene mayor aplicación en la práctica o no tiene ninguna posibilidad de realización en la práctica. Entonces Weber, así como plantea la ética de la convicción, que debe guiar el accionar desde el punto de vista de la orientación y la justificación motivacional, por qué yo voy por donde voy, o hacia dónde voy, mejor dicho, va emparentada con la otra ética, la ética de la responsabilidad. ¿Y qué hace la ética de la responsabilidad? Es el cuidado que yo tengo que tener al respecto de cuáles son las consecuencias de mis actos. ¿Cuáles son las consecuencias de mis actos? ¿Qué cosas llevan a qué otras cosas? Es decir, ¿qué tipo de acciones, con qué metodología me llevan a qué resultados de la acción? Y por lo tanto, si esos resultados de la acción contribuyen a qué cosa? A la concreción de los ideales que configuran la ética de la convicción. ¿Se entiende?